Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muy buenos días, San Pedro de Macorís, el este de la República Dominicana y el mundo. Le damos las gracias a cada uno de los hermanos y amigos que fielmente se levantan cada mañana a escuchar el lucero de la mañana. Hoy tenemos un tema sumamente importante para cada uno de ustedes. En el día de hoy estaremos viendo el importante tema dominio propio. Así que ya ustedes saben, mis hermanos, manténganse en sintonía porque en breve regresamos. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96, teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García, profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, t-shirts personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Cuando hablamos del dominio propio, de alguna manera u otra, cada uno de nosotros debe de reflexionar y ver en qué área no estamos precisamente practicando lo que la Biblia habla como el dominio propio. De hecho, Fran, la Biblia presenta como un fruto del Espíritu la templanza, el tener dominio propio. Si hay algo que debe caracterizar al cristiano precisamente es el dominio propio, y el cristiano debe de tener dominio propio en todas las áreas, pero hay áreas en específico que de alguna manera u otra afectan el testimonio. Estamos hablando de si una persona no controla, por ejemplo, bien su dinero, si no controla su lengua, si no controla la ira, y también vamos a mencionar un caso de el controlar el tiempo en cuanto a nosotros lo que hacemos uso del púlpito, de la predicación de la palabra. Nosotros hicimos una encuesta en Facebook, en la página de nuestra Iglesia Bíblica Cristiana Ebenezer, donde compartíamos lo siguiente. Dice, el cristiano debe tener dominio propio en todas las áreas de su vida, pero ¿cuál de estos casos amerita mayor énfasis para nuestro programa El Lucero de la Mañana? Ahí pusimos varias opciones. Una de ellas es
un cristiano que fácilmente se enoja, un predicador que no controla el tiempo del mensaje, un cristiano que sea comprador compulsivo e impulsivo, o una creyente que se esté quedando soltera, una hermana que no pueda controlar su lengua, y la última de las opciones pusimos: prefiero escuchar todos los casos. Bueno, pues esa fue la que ganó. En pocas palabras, nosotros vamos a estar hablando de cada una de estas cosas. Bien, el dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Es importante, Smiling, porque la falta de dominio propio, la Biblia no nos deja sin instrucción con relación a esto. Nosotros encontramos en Proverbios 25-28, dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad que está expuesta a ser dominada por cualquier tipo de allegado, vamos a decir, que tome el control, no hay muro que refrene, que pongan obstáculos. Así es definido una persona que no tiene dominio propio. Hablando ya, entrando un poquito más en lleno sobre esto, me gustaría que empezáramos hablando sobre la ira. ¿Cuántas personas usted conoce con problemas de ira? De hecho, es necesario puntualizar el hecho de que muchas personas piensan como que en sí la ira misma es pecado. Imagínense ustedes, hay situaciones en la vida que nosotros atravesamos que de alguna manera u otra nos vamos a molestar. Dios, en su palabra, que conoce nuestros corazones y sabe que tenemos una naturaleza pecaminosa, dice en Efesios, el famoso versículo Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero el texto nos dice, no se airen, no se enojen. Es cierto de que el cristiano no debe de ser propenso al enojo, pero fíjate cómo ese texto nos pone a nosotros en un espacio donde podemos reconocer, donde la Biblia misma presenta al hombre como un hombre con tendencia a enojarse. De hecho, las emociones fuertes del hombre está el dolor, ¿verdad? El pesar, las emociones fuertes cuando una persona está muy emotiva, se ríe también mucho, y también esa indignación, la ira. O sea, esas son partes que Dios mismo puso en nosotros, y es una manera de nosotros entender a Dios. Recuerden que Dios también, la Biblia presenta la ira de Dios, una ira santa, porque Dios muchas veces se enojó con el pueblo de Israel, pero Dios no pecaba, Dios no puede pecar, obviamente. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con este asunto de la ira? Frank, ¿tú consideras que una persona que no controle la ira en un momento dado puede perder su testimonio? Por supuesto, Smiley. Yo pienso que cuando nosotros vemos en las escrituras hay momentos en el cual no airarse puede ser pecado realmente. Nosotros tenemos el testimonio en la palabra de Dios, en la acción que Jesucristo realiza, ¿verdad? Cuando llega al templo, encuentra todo ese tipo de profanación que existía allí, las ventas y todo lo demás. Dice que el Señor se airó realmente y accionó de acuerdo al celo santo que le consumió en ese momento. Y eso no es un indicativo de que el Señor pecó. Sin embargo, cuando nosotros vemos que alguien es propenso a airarse de manera muy explosiva, que no tiene dominio sobre su cuerpo, sus emociones, que no puede tener un claro discernimiento de cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Entonces, yo creo que la ira, sin lugar a duda, hoy en día ha ganado mucho espacio, Smiley, y es precisamente por la falta de dominio propio que el hombre ha ido dejando, sobre todo en el ambiente cristiano. Mira, la Biblia presenta a una persona que es propenso a la ira como un necio. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Claro está, una persona sabia es una persona que tiene dominio propio. Porque fíjate que puede ser que en un momento te sientas indignado por algo, te molesta algo, pero el problema, el punto allí está de qué manera nosotros nos manejamos dentro de esa emoción. Porque posiblemente, y si alguien que nos está escuchando ahora en este momento está pasando por esta situación, yo quisiera preguntar, siendo honesto, ¿le has pedido a Dios en oración que te ayude a controlar la ira?
Porque, créeme, Fran, eso no es fácil. Desde el punto de vista humano, no es fácil controlar la ira. Hay personas que cualquier situación que se presenta es un estallido, pero claro está, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo nunca he escuchado a nadie molesto, airado, diciendo, si me sigue molestando, te voy a regalar un helado. Si me sigue molestando, lo que viene después de ahí es una amenaza, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De manera que la Biblia presenta a una persona que da rienda suelta a toda su ira como un necio. Es decir, que cuando nosotros no tomamos muy en serio ese problema, ese pecado de dar rienda suelta a la ira, nos vamos a meter en problemas. Como dice otro proverbio, el que abre mucho, demasiado la puerta, busca su ruina. Cuando nosotros no tenemos control de la ira nuestra, usted no puede decir después, yo no lo dije. Hay cosas que se dicen en momentos de ira que luego, ay, ¿por qué lo dije? Así es. Fíjate la importancia de tener el dominio propio. Porque aparte del proceso de sanación, el proceso en que Dios puede ayudarte, y claro, hay personas, líderes, el pastor de tu iglesia, una hermana también puede acercarse, pide ayuda. Yo recuerdo, no tengo ahora memoria de alguien que se haya acercado y me ha dicho, mira, yo quiero que ore por mí, que Dios que me ayude con la ira. Hay personas que no lo reflejan, se ponen muy serios quizás, y tú dices, bueno, pero es que me quiere mucho, pero su corazón está ardiendo por dentro. Y no es que te quiere mucho, no es que te ama mucho, es que si habla una simple palabra, tiembla la tierra. Realmente una de las características de alguien que no tiene ese dominio propio, Smiling, es que no reconoce muchas veces su responsabilidad ante los hechos. Yo casi siempre busca justificar sus acciones. Yo hice esto porque tú viste, me estaba molestando y ya yo no aguanté más y por eso actué así. Busca siempre la manera de justificar su ira. Nunca va a aceptar su responsabilidad. Y yo creo que uno de los pasos importantes es conocerse a sí mismo realmente y reconocer su responsabilidad ante los hechos, para que de esa manera entonces pueda empezar a tratar lo que es la ira. Mira, una vez escuché el caso de una señora que tenía una joven que le servía en la casa. La señora estaba muy mayor, pero ella tenía problemas con la ira. Ella no era cristiana, pero en una ocasión ella se molestó tanto con la joven por algo insignificante, quizás no limpió algo que ella esperaba en el momento. Y cuando ella salió al patio, ella agarró el suape y comenzó a pelear con el suape de una manera extraordinaria, que todo el que estaba por ahí cerca decía, ¿por qué es lo que le ha dado a esa señora? Y estaba dándole al suape, y dije, bueno, ay Dios mío, ¿qué le habrá pasado? Y peleando y discutiendo, y que este suape, y que este suape. ¿Y sabe qué? Luego pudimos analizar y darnos cuenta que en realidad ella estaba descargando su ira sobre el suape. O sea que es como si la persona que le hizo el daño, la molestó, es el suape, y ella lo que le está haciendo el suape es lo que quiere hacerle a la persona. Así es. Porque usted se va a encontrar con personas que dicen, bueno, pero yo tengo problemas con la ira, pero yo no le hago daño a nadie, yo trato yo me controlo a mi manera. Sí, pero esa no es la manera tampoco. Yo no me imagino un cristiano llegar a su casa y darle un puño a la pared, molesto quizás con la esposa, porque eso es lo que viene con la ira. Y eso es muy peligroso realmente. La violencia intrafamiliar y todas esas cosas se derivan también cuando no se controla la ira. Muchos ejemplos podemos tener en nuestra sociedad, Smiling, con relación a esto. Esa falta de dominio propio, sin lugar a duda, es el principal detonante cuando hay ira y hay daño a otras personas, no solamente físico, Smiley, sino también tú puedes actuar airadamente de manera verbal sobre una persona y causar incluso más daño que si tú haces una acción física realmente. Claro. Y qué interesante que nosotros podemos ver este tema, porque yo sé que de alguna manera u otra, en algún momento de nuestra vida, hemos estado quizás o hemos caído en este problema de no controlar la ira. Yo no creo que Caín y Abel, o Caín más bien, estaba muy contento cuando le dio la pedrada, o más bien mató a su hermano Abel. Sí. No fue en un momento de gozo. No. Y ay, Abel, ven, vamos a jugar. No, la expresión allí fue, salgamos al campo, como sí, los muchachos de las escuelas que le dicen, nos vemos afuera. Si te fijas, había ira ya en el corazón de este hombre. No, desde ahí, desde el principio vemos. Pero el cristiano
tiene que tener mucho cuidado con la ira, porque si no se controla la ira, el testimonio se dañó. Mira, hay reacciones que se cometen en el momento que no se puede devolver hacia atrás. Así es. Por eso, como dice también Proverbios, si neciamente te has enaltecido o has procurado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. O sea, cálmate un poco, haz silencio, reflexiona. Hay gente que no cuenta hasta 10. Dice, yo cuento hasta 100 y como quiera sigo con la ira, porque es un problema del corazón. O sea, no es un asunto de contar hasta 10. El cristiano no necesita contar hasta 10. El cristiano necesita que Dios le ayude directamente. El cristiano necesita humillarse delante de Dios y pedirle perdón por ese pecado. Porque sabe todos los pensamientos que han llegado. Quizás no matan físicamente, pero el corazón es engañoso. Y de ahí salen tantas cosas peligrosas. El segundo punto que queremos tratar es con respecto a los pastores, o más bien también los que hacen uso del púlpito. Estamos hablando de controlar el tiempo de la predicación. Hay predicadores que se jactan de tener predicaciones kilométricas y muchas veces se abusa del auditorio, se abusa de la iglesia. Bueno, yo soy el pastor, a mí hay que escucharme, el que se va ya sabe. Y tenemos una actitud que no es la que va a dar bendición, la que va a edificar a las personas. Claro, Fran, nosotros que predicamos muchas veces, llega un momento donde 10, 15 minutos podemos tomarlo y hablar normalmente con la iglesia, pero de ahí que se convierte una costumbre y un malestar que muchas veces se da en la iglesia. Déjame decirte, Fran, que hay competencias muchas veces en las iglesias con respecto a esto. ¿Quién dura más? La madurez espiritual se refleja aún en cositas tan simples como esta. ¿Quién dura más predicando? Si el otro dura 40 minutos, yo tengo que durar 1 hora. ¿Y quién dijo que para ser de bendición a tu iglesia, a tu congregación, tiene que durar 2 horas, 1 hora o quizás 30 minutos? El asunto no es un asunto de tiempo, es un asunto de que si Dios te está guiando, tú no tienes que forzar la jugada, como dicen por ahí. Predica la palabra. Así es. Predica la palabra. Si yo no puedo controlar el tiempo, mira, te digo, Frank, que hay tantas cosas que uno escucha, porque es cierto que el cristiano, o más bien los predicadores, deben de cuidarse mucho con respecto a este punto, porque he escuchado comentarios no muy buenos de hermanos, de predicadores, que posiblemente puedan pensar que los hermanos están siendo gozosos, están siendo bendecidos con esto, pero es todo lo contrario. Ahora, ¿quiere decir que un predicador no puede durar un tiempo considerable? 1 hora o 1 hora y dependiendo del tiempo. Claro, lo puede tomar. Pero si, por ejemplo, ya en su iglesia local hay un horario establecido. Exactamente. Tenemos que hacer las cosas decentemente y en orden. Si me entregan a mí, por ejemplo, el culto se termina normalmente a las 12 del mediodía. Entregan a uno a las 10:45. Ahora es que me voy a dar vida. Bastante tiempo. Porque voy a durar 1 hora y 15 minutos. No. Si el mensaje de Dios parece 10 de media hora, délo. Y así. Claro, Smiling. Este es un tema realmente que llama mucho la atención. Hay personas que en el uso que hacen de la predicación de la palabra, muchas veces no miden o no toman en cuenta el tiempo. Pero como bien decía Smiling, cada iglesia tiene su programa, vamos a decir, de tiempo de predicación de la palabra, así como tiene también tiempo de las alabanzas, de testimonio y de cada una de las acciones que se realizan en el culto. Predicar la palabra de Dios de igual manera entonces debe ser regulado, y ese tiempo de predicación tiene que estar sujeto al predicador realmente. En 1 Corintios capítulo 14 verso 32 dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, en ningún momento esto es hasta que el Espíritu diga, vamos a decir, hasta que el Espíritu Santo diga. Y mira, en Smiling, no solamente la predicación, sino también hay iglesias que de una manera continua hacen uso de su culto y se prolongan 11 de la noche, 12 de la noche, y esto es hasta que el Espíritu diga, Smiley. Entonces, tienen vecinos también que se ven afectados por este tipo de acción, y créeme que alguien que tiene que trabajar al otro día temprano y necesita descansar escuchando una iglesia que dice, no, es que el Espíritu, hasta que diga el Espíritu, Smiley, es que vamos a predicar o vamos a estar cantando canciones y canciones y canciones. Entonces, sin lugar a duda, el tiempo de predicación y aún de adoración
debe de ser regulado debidamente para mantener el testimonio con lo de adentro y también con lo de afuera. Y aún si se dice hasta donde el Espíritu diga, aún así, el Espíritu puede que esté diciendo ya terminen. ya yo dije lo que quería decir. Pero el problema no es si hasta que el Espíritu diga. Muchas veces lo que se esconde allí es hasta que yo me sienta que dije todo lo que tenía que decir. Una de las cosas que he aprendido es que como uno frecuentemente va a hacer uso del púlpito porque enseña la palabra, si estamos por ejemplo ahora mismo hablando de la ira y de otros temas, yo no puedo pensar que todo yo lo voy a decir en un día. Porque algún día tocará la oportunidad otra vez de yo hablar de la ira. Y cada vez estaremos hablando de alguna manera u otra de ese tema. Entonces, ¿cómo es posible que yo todo lo que puedo decir de ese tema lo tengo que decir en un día? ¿Qué es lo que pasa ahí? De hecho, Smiley, cuando nosotros terminamos casi siempre una predicación, uno queda con la sensación de que no dije esto, de que me faltó aquello, o que siempre, no sé qué te pasa. Pero esa sensación, Fran, eso no quiere decir que yo tengo que tomar y avasallar a la congregación con ese tiempo de predicación. Sí, porque con la excusa de que no dije esto, me faltó esto, nos tomamos media hora más. Lo que quiero dejar dicho con esto, Frank, es que todo creyente, y gracias por mencionar también el ministerio de adoración, porque también en esa área, muchas veces en algunas iglesias pudiéramos decir que es lo que tiene mayor relevancia. Sí. A veces ni tiempo se le da a los predicadores. Y de hecho ha habido problemas, situaciones que se han dado en la iglesia porque se le ha dado más tiempo a la alabanza, menos tiempo a la predicación y así viceversa. Pero lo cierto es que como cristianos estamos llamados a hacer las cosas ordenadamente. Si usted se preparó, si usted entiende que Dios ya tiene un mensaje, dejemos que Dios haga la obra. Llegamos a un punto, queremos convencer tanto a las personas que nos olvidamos de que ya el Espíritu dijo lo que tenía que decir. Hay que controlar el tiempo. Así es. Dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. En el mismo 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Seguimos hablando del dominio propio. Ya hemos comentado sobre el controlar la ira, controlar el tiempo en el servicio, hablando de la predicación, la adoración. Pero queremos hablar de un punto importante ahora sobre la lengua. ¿Qué dice la Biblia sobre controlar la lengua? Santiago capítulo 3, podemos leer desde el versículo 2 hasta el 6, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, yo creo que de esto se ha hablado bastante, pero me llama la atención, como estamos hablando de controlar la lengua, hace unos días se hizo viral en las redes sociales el video de una joven donde publicó un video haciendo unos movimientos y cantando esta canción, Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Eso se hizo viral. De hecho, más adelante vi a unos niños imitando a esa joven. En algunos medios de comunicación no cristianos también la pusieron a ella. Y lo que me llamó la atención sobre esto es que ella estaba cantando Ayúdame a controlar mi lengua, pero sin embargo los movimientos que hacía y las cosas que se veían ahí, yo no sé si no le ocurrió por la mente también decir Ayúdame Dios mío a controlar el cuerpo, porque el problema no era solamente la lengua ahí. Ella estaba haciendo una coreografía para todo el mundo. ¿Dónde está el pastor de esa muchacha? Porque, Fran, definitivamente, ¿hasta dónde se ha llegado con tal de buscar un me gusta, un like, una cosa de eso? Reproducciones, ¿no? Tengo que si yo cuántas reproducciones. Bueno, en este caso, ella estaba ahí con la canción Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Qué cosa, ¿eh? Pero
Cuando hablamos de controlar la lengua, nos estamos refiriendo a personas que no pueden durar un tiempo considerable en silencio. Llega un momento donde no escuchan a los demás. Llega un momento donde esa persona habla tanto, que el otro prefiere escucharle, no porque desea escucharle, sino porque no se lo permite. Y muchas veces cometemos imprudencia como cristianos con ese punto. Dice la palabra de Dios que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Así es. No sé si te ha pasado, hay temas en los que muchas veces ignoramos, no dominamos naturalmente, pero esa persona guarda silencio y está asentada, bueno, haciendo sus gestos y el que está ahí, que no sabe si domina o no el tema, lo que puede decir, bueno, quizás sabe un poco, pero solamente cuando comienza y abre la boca, de repente muestra la gran ignorancia que hay. Así es. El problema de las personas que no controlan su lengua es que, imagínate, Fran, si la Biblia dice la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Pero no le da tiempo a que se procese eso. Porque, mira, escucha, no sé, esto sí es común, los famosos casos que se dan entre vecinas. Sí. La vecina está hablando, compartiendo un tema sobre algo, problemas comunes del sector. De repente ya tiene como 40 minutos hablando y la vecina quiere entrar a su casa porque quizás tiene que hacerle la cena al esposo. Sí. Pero la vecina le detiene y están hablando, están conversando. La vecina hace el intento de irse. Bueno, pues vecina, ya usted sabe, hablamos más tarde, sí. Y bueno, se va. Ni bien da 2, 3 pasos y dice, mire, y recuerde. Y otros 15 minutos más. Ese recuerde. Ese perdone. Quizás son 40 minutos más, Frank. Pero eso es precisamente porque muchas veces tampoco controlamos la lengua. Pero así pasa con los secretos. Así es. Te dan una información y no la puedes guardar. Así es. Prefiere pagar para no guardar ese secreto. Bueno, cuando hablamos de lo que es el dominio propio sobre la lengua, Smiley, la Biblia es bastante enfática en este sentido, haciendo referencia a cómo un pequeño miembro del cuerpo contamina todo el cuerpo realmente. Y esto llama mucho la atención, pues el testimonio de muchos cristianos cae continuamente por el suelo, Smiley, por no tener control sobre su lengua. Muchas veces el cristiano, que lo he escuchado, dice, no, es que yo soy muy espontánea. Yo le digo la verdad a cualquiera en la cara, Smiley. Se la digo ahí mismo. Se la digo ahí mismo. Y realmente no es que es una persona que es genuina y verdadera, sino es una persona que tiene falta de dominio propio. Y como tiene falta de dominio propio, precisamente lo da a entender. Y para él es una virtud eso. Él no lo ve como un defecto, sino lo ve como algo que yo soy alguien muy espontáneo. Algo digno de encomio. Y ¿verdad? Yo se lo digo ahí mismo de una vez. Óigame. Y yo no me le quedo callado a nadie. A nadie. Entonces, realmente, no es que es alguien verdadero, genuino. No es alguien que busca la edificación ni nada por el estilo. Es alguien que tiene falta de dominio propio y como tal lo da a demostrar. Y realmente muchos cristianos tienen un mal testimonio por no tener dominio propio sobre su lengua, Smiley. Mira, cuando pienso en nuestro Señor Jesucristo, así es. La Biblia dice que, recuerda que las ovejas son muy vulnerables. Y cuando la Biblia presenta a Cristo como una oveja que fue llevada al matadero, las personas recuerdan que le maldecían, le decían de todo. Y dice que como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sí. El Señor Jesucristo es un ejemplo claro de lo que significa ser prudente. Porque como dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay que controlar la lengua. Por la lengua, como leía en el texto allí de Santiago, la lengua es muy poderosa. La lengua es algo que así como un pequeño incendio o una pequeña llama puede crear un gran incendio en un bosque, así pasa. Así es. El chismoso por naturaleza no controla su lengua. El chismoso, si hay algo que lo caracteriza, si hay algo, su arma principal es la lengua. El decir y añadir posiblemente lo que no debería de hacer. Pero el cristiano que vive para Dios
debe de tener dominio propio en todas esas áreas. Hablamos de controlar su ira, hablamos de controlar el tiempo, hablamos de controlar la lengua. Y con relación a la lengua, en Santiago capítulo 3, verso 9, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Y dice allí Santiago: hermanos míos, esto no debe ser así. No puede salir de una misma boca, Smiley, maldición y bendición realmente. Precisamente. Por eso es que el texto que mencionaba hace un momento decía: si neciamente te has enaltecido o has procurado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca, no te apresures a hablar inmediatamente. Así es. Mejor reflexiona, porque cuando ya se habló, ahí es que se pierde mucho. El cristiano sí debe de aprender a controlar la lengua, porque muchas veces se ofende en palabra. Y como dice el texto, el que no ofende en palabra es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Si tú eres capaz de refrenar tu lengua, mira, tú puedes controlar tu cuerpo, a diferencia del video. Así La es. muchacha pedía: ayúdame, Dios mío, a controlar mi lengua, pero no controlaba el cuerpo, que estaba... Había algo opuesto ahí a lo Por que eso, dice. no, Fran, El cuerpo y la lengua controlada, vamos a decir, pero el cuerpo no estaba controlado. Es que esto es un asunto de por parte. Cada miembro debe ser controlado, debe tener dominio propio. Pero ¿por qué la Biblia hace tanto énfasis en la lengua? Precisamente porque es que las palabras denotan lo que tenemos dentro. Las palabras denotan realmente nuestra madurez espiritual. Las palabras denotan muchas cosas, y para eso hacemos uso de la lengua. Queremos entonces hablar, Fran, del dinero. Así es. Ahí hay que tener mucho dominio propio. Así es. Porque si los demás que mencionamos son puntos importantísimos, creo que cuando hablamos del dinero tenemos que hacer fuerte énfasis. Así es. Hermanos que nos escuchan esta noche, estamos hablando del dominio propio. Cuando no hay dominio, cuando no se controla las finanzas, cuando usted es un comprador compulsivo o impulsivo, usted puede caer en graves problemas. Tenemos algunas definiciones para que las personas entiendan un poquito a qué nos referimos con la compra compulsiva o impulsiva. Cuando hablamos de compra impulsiva, es aquella en la que el sujeto otorga al objeto un significado, de modo que al realizar la compra, esta genera una sensación de satisfacción o placer momentáneo. Por ello, el sujeto inicia una dinámica de volver a realizar el proceso de compra. Me está gustando esto. Oye, me gustó. Mira lo que me acabo de comprar. Pero ven acá, yo tengo que comprarme lo otro. Ahí no hay control. Eso es un comprador compulsivo. Pero el comprador impulsivo es aquel que compra una cosa, pero que no tenía planificado hacerlo. Llega a la tienda, tu mente no es comprar, pero de repente ve algo y dice: no, espérate, que queda un tarjetazo, porque esto se ve bonito. Eso es un comprador impulsivo. Ambas cosas son problemáticas. ¿Qué hacen los anuncios? ¿Qué hace el marketing hoy en día, el mundo de la publicidad? Vender todo como si fuera una necesidad. Crear necesidades en el sujeto para que se sienta que si no lo compra, no va a satisfacer esa necesidad. Date cuenta entonces cuando llegan esos días de ofertas. Ya el día de San Valentín que pasó durante esta semana. Y bueno, hablando de este día, creo que mencionar, por lo menos de manera ya a nivel de paréntesis en este tema, el caso que vivimos aquí en San Pedro de Macorís con el asesinato de Luis Manuel Medina y Leo Martínez, que consternó a todo el pueblo, a todo el país. Y nosotros desde aquí, desde el Lucero de la Mañana, queremos también decirle a los amigos y a los familiares que estas cosas se dan en un mundo en el que vivimos, un mundo de pecado. Este hombre quizás no controló la ira. Estamos hablando del dominio propio. ¿Cómo va a dominar la ira? ¿Cómo va a controlar esto si no tiene a Cristo en su corazón? Esto es solamente el Espíritu Santo en nosotros es que puede lograr eso. Pero no tuvo dominio propio. Tomó su pistola y cometió el hecho. Y nosotros también desde aquí queremos enviarle a todos los familiares y todo el pueblo de San Pedro de Macorís nuestro más sentido pésame, pero al mismo tiempo queremos decirle que solo en Cristo es que hay esperanza.
Así es. Solo Cristo puede dar esa paz, esa tranquilidad. Y aunque no haya justicia en este mundo, la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, seguimos hablando. Miren, estamos hablando del control del dinero, la compra impulsiva, la compra compulsiva. ¿Cuántas deudas, Frank, se cometen con este caso? Así es. Esto es un tema que llama mucho la atención, porque nosotros vemos cómo no solamente el mundo es captado por la publicidad de los medios de comunicación, Smiley, no solamente el cristiano también está igualmente expuesto a todo este tipo de publicidad, este bombardeo continuo. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos como cristianos: ¿realmente necesito lo que me están vendiendo? ¿Es una necesidad imperante en mi vida? ¿O es algo que es poco relevante? Como cristianos tenemos la oportunidad de poder discernir si algo es necesario o algo es poco necesario. Dice Proverbios 21:20: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Otra vez caemos en la necedad. Así es. En pocas palabras, quien no tiene dominio propio es necio. Y dice Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ay, cuando llega el Black Friday. Ay, cuando llegan esos días donde muchos cristianos están ahí cayendo en las garras del consumismo. Así es. No vamos a decir que sea pecado necesariamente aprovechar esas oportunidades, pero muchas veces, aún dentro de esas oportunidades, las personas se exceden. Claro. De hecho, muchas personas toman el doble sueldo por adelantado, hacen deudas que luego no van a poder manejar, con la finalidad de supuestamente aprovechar una tremenda oferta, cuando realmente no es una oferta, Smiley. Una de las estrategias que utilizan muchas personas es ir antes a ver los artículos, a ver si verdaderamente va a haber o no una oferta, y eso es algo bastante sabio que podemos hacer. Pero con relación al uso del dinero, Smiley, es importante que el cristiano dé un buen testimonio de lo que Dios ha puesto en su mano, de cómo lo administra, de cómo lo utiliza. O sea, no es posible que teniendo usted necesidad en su hogar básicas, esenciales, usted desfifarre dinero y luego no pueda cumplir con los compromisos contraídos, ya sea de pago de energía eléctrica, ya sea de comida, ya sea de vestimenta, ya sea de colegio. Bueno, cuando usted tiene todo eso saciado, satisfecho, no es pecado tampoco que usted vaya al cine en una oportunidad, compre un antojito, un postre, una cosa, pero realmente hay que hacer un buen uso de el dinero. Muchas veces también esa bendición que Dios te da la ponemos en juego cuando comenzamos a comprar cosas. Nos olvidamos inclusive de las ofrendas que le debemos de rendir al Señor, tal y como lo establece la Biblia. Cuando no hay un control del dinero, se cometen muchos errores graves y luego caemos en pobreza. Así es. Si te fijas, los mismos proverbios dan consejos claros, específicos, de cómo guardar, de cómo administrar el dinero. Mira ese que acabamos de citar: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Así es. Nunca irá nada en la casa, pero posiblemente esa persona, si lo citamos y lo relacionamos a nuestro tiempo, posiblemente hay personas que tengan mejor sueldo que otro, pero de repente aquella persona que tiene menos, sus ingresos son menos, posiblemente lo administra de una manera mejor y le rinde mejor y ve buenos resultados. Pero la otra persona, debido al sueldo que tiene muy elevado, así mismo son los gastos y no tenemos un control sobre el dinero. La compra compulsiva o impulsiva es peligrosa. Yo no me imagino a una persona que quiera servir a Dios y al mismo tiempo se esté dejando llevar de todas estas cosas que nos arropan, nos invaden. Si algo no se necesita, si no es una prioridad, ¿por qué hay que comprarlo? Llega un momento donde se convierte en una adicción. Hay personas que son adictos a la compra. Y esto se da con mucha frecuencia también en el contexto femenino. Sí. Sobre todo cuando hay competencias
La hermana que quizás tiene una zapatilla mejor que la mía, tiene una blusa más bonita, viene al culto con ropas diferentes, y ahí también entra la envidia. Así es. La envidia es un factor muchas veces determinante para que las personas se conviertan en comprador compulsivo. Así es. Impulsivo. Sin lugar a duda esto nos llama bastante, Smiley, porque cuando vemos el uso que debemos hacer del dinero, debemos tomar en cuenta entonces a las personas que nos rodean, al hermano que está necesitado, pensar realmente, si Dios te bendice de alguna forma material, sin lugar a dudas es para que tú también seas de bendiciones a otros. Busca en tu congregación, hay muchas personas con muchas necesidades, y no solamente de dinero, pero si tú tienes dinero y no hayas qué hacer con él, busca en la iglesia y vas a encontrar personas que darán mucha gloria a Dios porque tú fuiste un instrumento de bendición a la hora de llevar sustento o abrigo a su hogar. Es importante que usted busque un hermano que usted pueda manifestarle cuál es la debilidad suya, en qué área usted tiene debilidad, y que pueda estar orando con usted juntamente para ayudarle a tener dominio sobre eso. Que usted pueda pedirle a Dios en oración también que le conforte, que le dé fortaleza en esa debilidad que usted tiene. Que usted pueda sustituir quizás el mal uso que hace por buen uso del tiempo, del recurso y de la lengua, por ejemplo, que pueda hacer un buen uso de ella para bendecir y glorificar a Dios. En la palabra de Dios encontramos, sin lugar a duda, mucho buenos resultados que podemos tener, pero es necesario que busquemos ayuda y pidamos a Dios, y que podamos tener dominio propio para hacer no solamente bendición a nosotros y a nuestra familia, sino también a aquellas personas que nos rodean. Gracias por escuchar nuestro programa El Lucero de la Mañana. Si deseas escuchar o leer el texto de este programa, visítanos a nuestra dirección en Facebook, Iglesia Bíblica Cristiana Ebenezer, y llamarnos a los teléfonos 829-286-9481, 809-418-5066. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico ibcebenecer08@gmail.com. Dios les bendiga, y si Él lo permite, nos vemos la próxima semana.